Julio 5. Muerte de Jezabel. Segunda de Reyes 9, 30 al 37. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, y Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber, y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. Jehú extermina la casa de Acab. Segunda de Reyes 10, 1 al 17. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, es decir, a las autoridades de la ciudad, a los ancianos y a los protectores de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab y con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y más noble de los hijos de Acab y pónganlo en el trono de su padre, pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los protectores le enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y le dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad y que las dejaran allí hasta el día siguiente. Por la mañana Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes, yo fui el que conspiró contra mi señor, yo lo maté. Pero ¿quién ha matado a todos estos? Sepan pues que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel, y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria, y al llegar a Bet-Eked de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron, y después los degollaron junto al pozo de Bet-Eked. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal
como yo lo soy contigo. Lo soy, respondió Jonadab. Jehú replicó, si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano, y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo, ven conmigo para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. Jehú extermina el culto a Baal. Segunda de Reyes 10, 18 al 36. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo, Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen pues a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes, que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden, convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron, que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú le ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú les dijo a los congregados, asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada, con esta advertencia, ustedes me responden por estos hombres, el que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida. Así que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales, entren y mátenlos, que no escape nadie, y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba allí y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar, y así ha quedado hasta el día de hoy. De este modo, Jehú erradicó de Israel el culto de Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Hazael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, y todo lo que hizo y todo su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Joacás lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. 841 al 835 a.C. Gobierno de Atalía en Judá. Atalía usurpa el trono. Segunda de Crónicas 22, 10 al 23, 21. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá.
Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joiada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada se armó de valor y convocó a los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Jeroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicrí. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de las familias de Israel, para que fueran a Jerusalén. Allí toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joiada les dijo: aquí tienen al hijo del rey, él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real, y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo estará en los atrios del templo. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey, y si alguien se atreve a entrar al templo, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Allí vio al rey de pie, junto a la columna de la entrada, y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas, y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas, y les ordenó: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey, para que fueran el pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernadores y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real.
pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Segunda de Reyes 11, 1 al 21. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joyadá mandó llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias, para que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos, y les tomó juramento. Luego les mostró al hijo del rey, y les dio estas órdenes: hagan lo siguiente: 1/3 parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real, otra 1/3 parte la puerta de sur, y la otra 1/3 parte la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey, y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joyadá. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joyadá sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y que toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joyadá, como no quería que la mataran en el templo del Señor, ordenó a los capitanes que estaban al mando de las fuerzas: sáquenla de entre las filas, y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería, y allí la mataron. Luego Joyadá hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente, para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joyadá apostó guardias en el templo del Señor, y acompañado de los capitanes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel, y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono.